Good morning, everybody, again, and welcome to this first already speech in the frame of this course on cultural heritage and European citizenship, strengthening European identity through education and culture and how to manage it. We have here with us Professor Felipe Leco Berrocal. He's Professor of Human Geography in the Art and Territory Science Department of the Faculty of Philosophy and Literature at the University of Extremadura. He's director of the Heritage Research Institute at the University of Extremadura too, and this is also one of the main reasons why he's here in this course, and he's also secretary of the course. And he has entitled his speech, Territorial Identity and Culture. Professor Leco, thank you very much for accepting our invitation to participate in this course, to be secretary of the course, of course, and also for giving us this speech. The floor is all yours. Thank you. Buenos días de nuevo. No sé si se puede... bien. El título que elegimos para la presentación sobre identidad territorial y cultura, gracias a la amabilísima interpretación del profesor, le cambiamos un poco el sentido del significado de identidad territorial hacia el sense of place, que parece más adecuado a lo que en este sentido quiero exponerles a continuación. ¿Qué es o qué podemos entender por identidad territorial y cultura? Evidentemente, hoy día no se puede hablar de identidad cultural, de identidad territorial, de cultura, sin hablar de desarrollo sostenible. Un grupo de elementos de carácter material, de carácter inmaterial, tangibles o intangibles, que diferencian y dan cohesión a los territorios. Generalmente son los territorios, cada vez a menores escalas, los que quieren identificarse y diferenciarse a través de sus hechos materiales o inmateriales, culturales, a lo largo de la historia. Quieren aprender a definirse, a redefinirse, de cara a su potenciación, entre comillas, territorial. Igualmente, la identidad ha sido asociada a aspectos culturales, ambientales, incluso a nivel de comarcas. En España se habló en su momento de comarcas históricas, de comarcas naturales. Más adelante lo veremos. En cualquier caso, no hay ninguna ley aprobada en España que hable sobre comarcas, con lo cual está más en el espíritu de la sociedad, si fuera el caso, incluso de los investigadores, que de la propia administración. No se puede hablar, se puede hablar, pero de hecho legalmente no hay una comarcalización en España. Luego, esa identidad comarcal muchas veces está en el aire. Pero hoy día la identidad cultural, la identidad de los territorios, tiene mucho que ver, o tiene mucho más que ver, con las propias dinámicas espaciales, con los propios procesos, con los temas relacionados con la participación. Claro, entonces hablar de identidad territorial es hablar de tipos de identidad. Todos somos, incluso los presentes, distintos, ¿verdad? Somos distintos tipos, distintas personas. Nos diferenciamos de las demás, pero tenemos muchas cosas en común, a veces más de las que pensamos. Generalmente hay dos tipos de identidad, una identidad natural y una identidad adquirida o inducida. La identidad natural es aquella que nos dice soy
de tal municipio. He nacido en este pueblo. Me identifico porque conozco, porque he vivido, porque he crecido la comarca de la Vera. Y hay otro tipo de identidades inducidas, que tienen que ver mucho más con el carácter político-administrativo en procesos de arriba a abajo que nos han inducido a decir: usted pertenece a la comarca de, usted pertenece al municipio de. Incluso pásese por aquella ventanilla que el modelo 44 lo tiene que rellenar en aquella ventanilla y usted no pertenece a esta ventanilla, pertenece a aquella otra. Son identidades inducidas. Y esas identidades duplicadas, en muchos casos, nos llevan a la superposición de estructuras, sobre todo en el caso español, que es el que más conozco. En España se habla de comarcas agrarias. De hecho, son las únicas comarcas legales que hay porque están aprobadas en el año 77. Ya ha llovido, ¿verdad? Y siguen vigentes. Les podría decir que en esas comarcas agrarias se basa la actual distribución de los recursos de la política agrícola comunitaria en España, en una comarcalización del siglo pasado, ¿verdad? Pero eso no nos dice, o no viene en los periódicos, ni en los medios de comunicación, ni en la televisión. Son comarcas, sí, utilizadas de una manera o de otra. Pero también hay, como ustedes sabrán, los grupos de acción local, los grupos que gestionan los programas LEADER, FEADER, en toda la Unión Europea. Son grupos de acción que agrupan distintos municipios, inducidos, de arriba abajo, casi todos ellos. Pero también hay figuras de protección ambiental que abarcan un grupo de municipios o parte de grupos de municipios o un solo municipio o un solo árbol. En Extremadura hay monumentos naturales, pero también hay figuras singulares que son árboles y están protegidas, con lo cual después veremos más adelante también otro problema añadido con las identidades, que es el problema de la escala. Evidentemente, cuando hay superposición de estructuras, puede llegarse a una pérdida de identidad y a una pérdida del sentido de pertenencia. Luego, hablar de cultura y territorio en tres grandes ejes que podrían ser, por un lado, el desarrollo económico, por otro lado, la cohesión social y, por otro lado, la calidad de vida. Evidentemente, calidad de vida y desarrollo económico no tienen por qué estar unidas de la mano. Pero no sé si todos o todas son padres, si no lo son, o madres, algún día lo serán. Y cuando sean padres o madres, harán lo que todos los padres y madres intentamos hacer o conseguir, que es que nuestros hijos sean felices. Y esa parte de la calidad de vida no está en ningún proceso de desarrollo. Claro, otra cosa es cómo se consigue la felicidad. Hay quien la felicidad la consigue con un buen empleo, hay quien la felicidad la consigue girándose sobre sí mismo y mirando hacia ahí fuera. No hay nada escrito. Luego, entre el desarrollo económico y la calidad de vida, hay un elemento que podemos denominar patrimonio o recursos patrimoniales, que tiene que ver con la generación o con el producto en sí del patrimonio. Producto económico, producto social, producto cultural, producto ambiental. No entender siempre producto ligado a la propia economía. Evidentemente, entre el desarrollo económico y la cohesión social hay un tema muy actual que es el referente del capital social, lo que hoy día ha dado en llamarse gobernanza. Los procesos de participación, ¿verdad?, llamados bottom-up, de abajo arriba, que, bueno, me pueden preguntar, ¿está usted de acuerdo con estos procesos de desarrollo bottom-up, de abajo arriba? Y le diría sí. Y les diría no.
hay veces que los procesos arriba-abajo o abajo-arriba pueden ser totalmente complementarios, sin estorbarse, y hay otros procesos que no deben ser ni arriba-abajo ni abajo-arriba, que pueden ser comunitarios, de la mano, en paralelo. Podemos caminar en paralelo sin necesidad de que haya una estructura por encima ni una estructura por debajo. Evidentemente, entre la cohesión social y la calidad de vida, tenemos otro concepto que es el concepto de participación ciudadana y el concepto de sentido de pertenencia territorial. Estos tres grandes bloques, por un lado el patrimonio, que en España es un concepto, evidentemente igual que fuera de España, es un concepto plural, pero en España se ha insistido en que sea dual. Se ha tratado de separar lo natural de lo cultural. No sé por qué. Si venimos aquí, ¿cómo separamos lo cultural de lo natural? ¿Podemos entender todo el monasterio fuera del paisaje natural que lo rodea? ¿Podemos entender lo natural sin lo cultural, lo cultural? Yo creo que no. Pero incluso administrativamente interesado, por las razones que sea, crear un Ministerio de Cultura, crear un Ministerio de Medio Ambiente, crear una Consejería de Agricultura, crear una Consejería de Medio Ambiente, cuando el patrimonio, evidentemente, no solo es ambiental o cultural, sino que es un patrimonio, has dicho, en ese sentido, patrimonio territorial con mayúsculas. El segundo referente del capital social empieza a desarrollarse, evidentemente, con muchos estudios, muchas investigaciones de tipo sociológico y de otro carácter antropológico. Incluso algunos geógrafos hemos hecho nuestros pinitos de investigación en estos temas. Un tema muy actual, sobre todo por el referente de la cohesión y el corporativismo local. ¿Cómo puede participar la sociedad a escala local? Digo a escala local porque a escala lo global es mucho más complicado. Creando redes de relaciones sociales, generando compromiso colectivo. El compromiso colectivo en muchas sociedades hoy día no existe. Ese compromiso que vincula a las instituciones con las asociaciones. Yo muchas veces les pregunto a mis alumnos, ¿pertenecéis a alguna asociación? ¿Pertenecéis a algún grupo político? ¿Pertenecéis a alguna organización sindical? Porque al final todos criticamos al partido político X, a la asociación X, al sindicato X, pero resulta que no participamos de asociaciones globales que puedan, ¿verdad?, defender, entre comillas, los intereses individuales. Quizás tenemos que dar ese salto social de compromiso colectivo entre asociaciones e instituciones. Y por último, estaría el tema referente al desarrollo de procesos de participación, procesos que sean más descentralizados, democráticos y ascendentes. Generalmente los procesos de participación, y yo he trabajado en varios procesos de participación en distintas escalas, al final se convierten en... No son procesos de participación de abajo arriba, no son procesos bottom-up, porque hay una mayor parte de peso de la administración, entre comillas, pública, porcentual, que obliga o te obliga a llevar ya unos caminos más o menos predefinidos. Pero, para alcanzar que esa participación sea más democrática, más ascendente, hay que reactivar el punto 2, el compromiso colectivo. Solo desde el asociacionismo y el corporativismo se puede hacer más presión hacia la administración, que es la que, entre comillas, dirige y si no cambiamos mucho, seguirá dirigiendo nuestros pasos desde el punto de vista
de la educación, de la cultura y en general de todos. Por lo tanto, ese sentido de pertenencia, ese sentido de identidad con el territorio que puede ser más o menos inmediato, está vinculado a la identidad institucional. Y la identidad institucional tiene mucho que ver con la confianza que nosotros depositamos o tenemos en nuestras administraciones. Vuelvo a insistir, si yo les preguntara, ¿en qué instituciones políticas o administrativas confían ustedes más? ¿En el ayuntamiento? ¿En la mancomunidad? ¿En las diputaciones? ¿En las comunidades autónomas? ¿En el gobierno español? ¿En el gobierno europeo? ¿En los acuerdos internacionales de comercio? Generalmente suele pasar que tenemos más identidad con las instituciones más cercanas. Y hemos, quizás, en los últimos años, perdido nuestra identidad con la administración más lejana. No sé si es problema nuestro o no sé si es problema de las propias administraciones que no quieren que nos acerquemos. Quizás de los dos. Pero es muy importante para el futuro, para el desarrollo de los territorios y de la cultura en los territorios, que haya identidad con las instituciones. Si perdemos nuestra confianza o la confianza en las instituciones que nos gobiernan, pocos procesos de desarrollo van a tener un futuro más o menos claro. Por otro lado está la identidad afectiva o simbólica. También, insisto, casi todos nosotros nos identificamos afectivamente con algún paisaje, con algún territorio, con alguna casa, con algún libro, con alguna pintura. El día que no tengamos ninguna relación de afecto o simbolismo con algo relacionado con la cultura, dejaremos de tener identidad, dejaremos de ser nosotros mismos. No sé si vamos por ese camino, pero quizás parte de la sociedad vaya por ese camino, de que cada vez tenemos más identidades afectivas comunes. Tiene mucho que ver las redes sociales, que tienen tanto de positivo como tanto de negativo. Y por otro lado está la expectativa territorial. Es decir, ¿confiamos en nuestro territorio? ¿Sí? ¿No? Si confiamos en nuestro territorio, ¿qué expectativas tenemos para nuestro territorio? ¿Qué podemos plantear para el futuro de nuestro territorio en base cultural? Si no tenemos identidad con las instituciones, si no tenemos identidad afectiva con nosotros mismos, ¿qué podemos esperar de nuestro territorio? ¿Verdad? Habrá que rememorar aquella frase de ¿qué ha hecho por nosotros el futuro? Bueno, ¿y qué ha hecho usted por el presente? De tal manera que unidas las tres patas de la silla, patrimonio, capital social y sentido de pertenencia, unidas llegamos a la suma en un punto de inflexión contrapuesto. La identidad local y el patrimonio global. Cada día más se apuesta por las identidades locales. Yo no sé cuántas fiestas de interés turístico regional hay ya en Extremadura y seguirán creciendo, me parece perfecto. Al final, los 388 municipios de Extremadura tendrán su fiesta de interés turístico regional. O todo o nada, ¿verdad? Pero el patrimonio es global. La identidad puede ser local, pero el patrimonio es de todos. Afecta a todos y afecta a todos los procesos de desarrollo. Por lo tanto, se podría hablar la cultura del territorio o el territorio de la cultura. Y para que se pueda hablar del territorio de la cultura o la cultura de los territorios tienen que estar vivos y vividos. Hoy día se está hablando mucho de
en entornos como el extremeño, pero de otras comunidades autónomas también regionales, de la despoblación, del envejecimiento, se está hablando a nivel político. Algunos ya veníamos hablando de estos temas hace 30 años. Era como repicar o dar el responso en el desierto. Hoy día se han dado cuenta, cuando no hay población en los medios rurales. O la que hay está muy envejecida. Claro, el día que algunos medios rurales se queden sin población, los espacios dejan de estar vivos, dejan de estar vividos y se acabó la transmisión de la cultura, se acabó el saber hacer tradicional. ¿Se puede transmitir la cultura desde otros espacios que no sean los rurales? Claro, por supuesto. ¿Se puede sentir de la misma manera? Eso ya creo que sería más injustificable. De tal manera que al hablar de cultura del territorio hay que hablar de una globalidad responsable. Todos somos responsables. La sociedad. Hay que hablar de una gobernanza solidaria, los procesos de participación. Y hay que hablar de que los bienes públicos, el patrimonio, los recursos patrimoniales son globales. Afectan a todos los procesos de desarrollo. Y el referente, a mi modo de ver, seguramente que ustedes tendrán otra perspectiva, me alegraría que así fuera. Para mí, el referente de todo este embalaje teórico que estoy repasando son los paisajes culturales. Ahí hay alguna definición referida de paisajes culturales, bien de la Convención Europea del Paisaje, bien de los paisajes culturales UNESCO, un tema muy de moda ahora. Ahora se han puesto de moda también. Vamos a reclamar paisajes culturales. Vamos a intentar que la dehesa, ese paisaje agrario típico del bosque mediterráneo, que en España ocupa, solo en España, algo más de 1.400.000, perdón, en Extremadura, ocupa algo más de 1.400.000 hectáreas, sea patrimonio mundial UNESCO. Y yo me pregunto, ¿todas las dehesas? ¿Solo una parte? ¿Todo o nada? ¿Todo debe ser protegido? Voy dejando preguntas en el aire porque yo tampoco tengo respuestas para todas. De tal manera que el análisis de los paisajes culturales se puede evaluar desde tres perspectivas distintas. Por un lado, las escalas territoriales. Hablaba de las dehesas, todas las dehesas, una parte de las dehesas, o aquellas dehesas que mejor conserven la identidad del paisaje a lo largo de la historia. ¿Qué es un paisaje cultural? ¿Puede tener una hectárea? ¿O puede tener 1.400.000 hectáreas? Las escalas son distintas, ¿verdad? ¿El olivar familiar de mi abuelo es un paisaje? ¿O toda la provincia de Jaén, que es un olivar, es un paisaje? Son distintas escalas, ¿verdad? Pero también hay distintas escalas identificativas y perceptivas. Hay una fotografía en el centro del Castaño el Abuelo, en la ruta Isabel la Católica, que va desde Cañamero hasta Guadalupe. Imagínense por qué le dicen el abuelo. Porque tiene sus años, ¿verdad? Y el castaño da castañas. Y hay gente que se identifica con un árbol, porque lo conoció cuando era pequeño, porque le tiene especial afecto, y hay sociedad, hay grupos que se identifican con un castañar. Por ejemplo, el de Hervás. Distintas también escalas afectivas. Y, por supuesto, los paisajes culturales tienen reconocimiento institucional. Unos sí y otros no. Los reconocimientos entiendo yo que deben ser para velar algo que sea representativo de un paisaje. No tienen que ser todos los paisajes. Es decir, Monfragüe es parque nacional, evidentemente. ¿Podría haber sido la Sierra de San Pedro? Evidentemente.
No vamos a entrar en por qué fue Monfragüe y no fue la Sierra de San Pedro, porque sería otro tema, pero es el mismo esquema de paisaje mediterráneo, con más o menos historias que contar dentro de ese paisaje. Porque todos los paisajes tienen historias que contar, tienen componentes. Yo, como soy muy suspicaz, he querido poner mis 10 componentes. Podrían haber sido más, menos, pero el número redondo, ¿verdad? 10 componentes. Un componente estético y creativo. Pintores, escritores, fotógrafos han visto el paisaje desde distintas perspectivas. Reales, ficticias, inventadas. Ahí tienen una fotografía de la Casa Museo de Miguel Hernández, del poeta Miguel Hernández, en Orihuela. Seguramente no lo conocerán, la Casa Museo, y seguramente, a lo mejor, no todos hayan leído poesía de Miguel Hernández. Los dos aspectos son patrimonio. La Casa Museo es visitable, les recomiendo que vayan a verla. Y la poesía de Miguel Hernández se puede descargar perfectamente en Google, les recomiendo que la puedan leer. Es una manera de ver el paisaje. También hay otra componente, evidentemente, científica, académica, para estudiar el paisaje. Hay una imagen de satélite de los pantanos Torrejón Tietar y Torrejón Tajo, que además de lo vistoso que puede tener, pues detrás de cada imagen, detrás, en este caso de satélite, o detrás de cada fotografía, hay una historia cultural que solamente con verla no se sabe. Habría que saber por qué se construyeron ahí las presas, cuándo se construyeron, por qué se construyeron, para qué se hicieron, cómo puede haber 2 presas en un parque nacional, que es Monfragüe. No, es que las presas ya estaban antes de que fuera parque nacional. ¿Verdad? Bueno, nivel científico, académico, donde nosotros pues muchas veces investigamos sobre cosas que no tienen sentido y otras veces tienen sentido imaginado. El componente humano de todo paisaje. Hay una fotografía relacionada, el componente humano que sugiere la calidad de vida. Una fotografía que rememora el Día de Europa del año 2007, donde los estudiantes Erasmus de la Facultad de Filosofía y Letras, acompañados de nuestros estudiantes de Geografía, pues tuvimos un día, se dice, de confraternización, ¿verdad?, cultural y natural en el Parque Nacional de Monfragüe. Es otra manera de hacer cultura, de hacer o sentirte identificado con una idea. La idea de fondo podría ser el Parque Nacional de Monfragüe, pero la idea de fondo es esa banderita que hay abajo, que se ve un poquito, ¿verdad?, que es la bandera de Europa. Bueno, el componente de identidad territorial es el componente que hoy día el paisaje, o los territorios, tiene un poco de más subjetividad, de más confusión, como ya decíamos antes. Y ahí refiero a algunas identidades territoriales que casi todos tenemos, al menos en España, relacionada con el municipio, con las mancomunidades, con los grupos de acción local, con las comarcas agrarias, áreas protegidas, diputaciones, países. Y son todas unidades político-administrativas. Aquí podríamos superponer las políticas económicas con otras organizaciones que hay a nivel europeo, mundial. Y tenemos que identificarnos, ¿verdad? Al final parece que nos están exigiendo. ¿De dónde eres? Pues soy de Cáceres. Vale. Pero podría decir, soy de Extremadura. Soy español. Depende del
lugar donde nos encontremos, vamos a identificarnos con una escala territorial u otra. Si estuviéramos en el marco de la sede de las Naciones Unidas y nos preguntaran de dónde sois, supongo que nadie diría de Santi Espíritu, de Cachorrilla o de Pescueza. Ya, soy de España, ¿verdad? ¿Seguro? Bueno, hay alguno que su nacionalismo le lleva a tal extremo que diría soy de Cachorrilla. Y si no lo sabes, tienes un problema. Bueno. Otros componentes son políticos. Las referencias políticas institucionales han hecho cambiar los paisajes, modificarlos, transformarlos. Ahora podemos criticar todo lo que se hizo o podemos criticar lo que se está haciendo. Incluso algunas veces somos tan estúpidos que criticamos lo que se va a hacer. Eso ya es el colmo. Pero como para todo hay en esta tierra de Dios, pues imagínense, año 1958 hay una política de regadío en España que se denomina Plan Badajoz. También hubo una política de secano que se llamó Plan Jaén. En una se convirtió toda una provincia, más parte de la de Córdoba, en un olivar. Y en otra, en Extremadura, en las vegas altas y bajas del Guadiana y en algunos regadíos del norte de Cáceres, Vera, Tiétar, Jerte, Alagón, Árrago, se puso en marcha una política de regadío que convirtió 125.000 hectáreas de secano en regadío. Pero hubo una política de colonización, además, humana y social del territorio. ¿Hubo impacto ambiental? Claro que lo hubo. ¿Y qué? Se arrancaron más de 8 millones de pies de encina entre 1960 y 1980. No tiene solución. Pero ahora vemos, por ejemplo, que de aquella política de regadío, la Extremadura más dinámica demográficamente, más dinámica económicamente, está en las vegas del regadío. Y ahí es donde se localizan los núcleos más dinámicos. Pero hubo un cambio en el paisaje. Cambio de secano a regadío, de cereal a regadío, de dehesa a regadío. Pero hubo un cambio en el poblamiento. Fueron muchísimos núcleos de población, poblados de colonización nuevos, con gentes que venían de otras partes de Extremadura, que no sabían nada de regadío, y que les dan 3,5 hectáreas de regadío para que las pongan en marcha. Y en esos poblados de regadío, ahí hay uno, Novelda de Guadiana, Novelda a la izquierda, años 60, Novelda a la derecha, en la actualidad. Ha crecido, ¿verdad? ¿Y cómo ha crecido? Con nuevos paisajes urbanos. La política de pitufos adosados, de casitas adosadas, que no solo se hacía en las ciudades, sino que se ha trasladado al mundo rural. Como si no hubiese casas vacías en Novelda de Guadiana para tener que hacer más viviendas. Bueno, pero es parte de cada momento. Son transformaciones, están ahí. Para criticarlas o no, pero sobre todo para conocerlas. Otro componente importante es el componente cultural e histórico. Ahí hay, por poner algunos ejemplos, el Puente del Cardenal en el Parque Nacional de Monfragüe. Se construyó a mediados del siglo XV, aproximadamente 1440. Habitualmente está cubierto por las aguas. En los años que los pantanos están más bajitos, los pantanos que veíamos antes, que tienen menos capacidad, sale al descubierto. Pues era un puente que comunicaba las tierras de Plasencia con las tierras de Trujillo, por el paso del Monfragüe. Por un paso donde en 1780 y algo, no recuerdo, se alzó de nueva planta un pueblecito llamado Villarreal de San Carlos. Como un pequeño destacamento militar para evitar que en ese paraje de Monfragüe, de Monte Fragoso, cada vez que pasaban por este puente los comerciantes y los ganaderos mesteños
de Plasencia a Trujillo o de Trujillo a Plasencia, los bandoleros atacaran a esos comerciantes. Al final, Villarreal de San Carlos pues no fue lo que se pretendía, sigue ahí, vivo, gracias al Parque Nacional de Monfragüe, pero también vivo gracias a otras cosas. Perdón, que me cuelo. Otra fotografía de las pinturas rupestres en el Geoparque Villuercas y Borejara. Estas están cerca del río Ruecas. O un ejemplo de fuera de Extremadura, Santa María del Naranco. Detrás de cada fotografía hay miles de historias que se pueden contar. ¿Qué sucede? Que desgraciadamente no las conocemos todas. Y los paisajes culturales es necesario interpretarlos. Y para interpretar los paisajes culturales hay que invertir en educación, formación y sobre todo en las posibilidades de empleo que generan todo este tema. La componente conservacionista. Bueno, hay el pantano de La Serena, que es una zona de especial protección de aves, suelos raquíticos, pizarrosos, desprovistos de vegetación arbórea, evidentemente, y son, bueno, una zona donde hay muchas aves esteparias, donde hay muchas ovejas y donde hay un paisaje muy típico, muy tradicional, con una componente ambiental muy importante. Pero los paisajes culturales también tienen una componente afectiva y simbólica. Simbolismo, espiritualidad. Por encima, ya es incluso por encima de lo religioso. Es más el carácter espiritual y simbólico. Eso es el Parque Nacional de Monfragüe y esa es la figura de la Virgen bizantina que hay en la ermita que está en el castillo de Monfragüe. No me pregunten qué hacía yo aquel día allí, ni si la Virgen estaba allí o apareció. Les puedo asegurar que no es un montaje de Photoshop, que es una fotografía mía, pero en esa ermita está esta Virgen que traen la figura los caballeros de Monfragüe y que es venerada todos los años por, creo que era el pueblo de Torrejón el Rubio, que sube en romería hacia el castillo. Bien, un parque nacional con un componente natural muy importante de protección de los recursos naturales, pero también tiene otros muchos componentes. He citado este desde el punto de vista afectivo y simbólico, pero podía haber citado las pinturas rupestres que hay también en el entorno del castillo. Bien, no sé si el componente es el más adecuado ya hasta ahora, ¿verdad? Aunque nos hemos tomado el café. Ni sé si la traducción que he hecho es la más correcta. En español sería del campo a la mesa. En los años 80 había una publicidad muy buena de la denominación de origen dehesa de Extremadura, los años 90, perdón, que decía algo así como sol y naturaleza de la dehesa a la mesa. Estaba muy bien, sobre todo cuando ya lo tenías en la mesa, no en la fotografía. Pero todos los paisajes tienen una componente, digámosle, agroalimentaria. Una imagen de La Serena. Esa fotografía la titularía yo El milagro de la vida. Hay una oveja pariendo, porque parir es algo natural, en La Serena, sin vegetación ninguna. Pero, curiosamente, de las ovejitas de La Serena o de las ovejitas del Casar salen suculentos manjares como el de la derecha. Quesos y tortas, ¿verdad? Pero asociado a ese componente de la alimentación está el natural, está el ganadero y, por supuesto, el económico, la leche, la lana. Y qué citar, o qué decir, de las dehesas, fundamentalmente del suroeste de la península, especialmente del suroeste de la provincia de Badajoz, donde los árabes llaman al jamón esa momia tan cristiana.
Y en la foto de la derecha está toda la historia de un paisaje convertida a alimento en un plato. O sea, cada vez que os toméis un poco de queso, os toméis un poco de jamón, pensar que detrás de cada alimento, o de esos alimentos en concreto, otros no, hay todo un paisaje. Pero pensar que cada vez que comáis una ensalada plastificada, hay todo otro paisaje que se puede llamar Campo de Dalías, en Almería, o que se puede llamar Campo de Cartagena, y que son otros paisajes. Ni buenos ni más malos, son distintos. Y por último, todo paisaje tiene un componente patrimonial, en el sentido más amplio de la palabra. Y podía haber puesto una fotografía de personas, pero he puesto una fotografía de vacas moruchas. Y a propósito, en un espacio, no sé si alguien de ustedes lo reconoce, un espacio muy concreto. Es el puente medieval sobre el río Almonte a la altura de Jaraicejo. Claro, ¿qué tiene de componente patrimonial el puente y las vacas? Pues tiene mucho, pero tiene más. Primero, eso es parte de la cañada leonesa occidental. Por ahí pasa la cañada leonesa occidental. Curiosamente, las mejores vías de comunicaciones que hemos tenido en España, y sobre todo en Extremadura, incluso ahora, son las cañadas reales. Fíjense, en España hay 125.000 kilómetros de cañadas, cordeles y veredas heredadas de la trashumancia, heredadas del honrado concejo de la Mesta, que crea allá por el año 1230 Alfonso X el Sabio, y que están vigentes hasta 1826, cuando desaparece el honrado concejo de la Mesta y todos los favores de los ganaderos mesteños pasan a la Asociación General de Ganaderos del Reino, que ha estado vigente hasta hace relativamente poco, en los que las cañadas, cordeles y veredas son competencia de las comunidades autónomas. Pero fíjense, en ese puente medieval de construcción más o menos de mediados del siglo XV, era el que comunicaba históricamente el camino real entre Madrid y Badajoz. Era la vía de paso entre el norte, el centro norte de la península, y Badajoz. Primero con Toledo, con la capital de España, y después con Madrid, como capital de España. Pero claro, en esa fotografía no nos dice nada más. Bien, trashumancia, vacas moruchas, puente medieval, camino real. Claro, si yo le digo aquí que en 1812 3.500 ingleses en la Guerra de la Independencia echaron a las tropas napoleónicas, es otro componente de patrimonio más, que no lo dice la fotografía. Hay que saberlo, ¿verdad? Hay que conocerlo, hay que interpretar. Pero claro, hoy día creo que se llama Romangordo el municipio que conmemora la ruta de los ingleses, ¿verdad? Hay toda una fiesta, entre comillas, en torno a hitos de estos paisajes patrimoniales. Pero la cosa no queda aquí. En estos parajes de las sierras de Mirabete se refugiaron Chaqueta Larga y Elino. Claro, seguramente que ustedes, Chaqueta Larga y Elino, no sepan que fueron dos de los maquis más perseguidos durante la Guerra Civil Española. Pues fueron estas tierras, estas sierras agrestes, refugio de maquis. También forman parte de la historia. Pero también forman parte de la historia no este puente medieval, que es el más bonito, porque un poquito más arriba, más al norte, está el puente de la Nacional Quinta,
Y un poquito más arriba, porque no había sitio, está el puente de la autovía. O sea, imagínense lo que tuvieron que pensar los ingenieros y los arquitectos del siglo XX para hacer los nuevos puentes. El trabajo ya estaba hecho detrás. O sea, hubo alguien antes, seguramente sin estudios de máster, sin plagios, ni ningún tipo de estos asuntos, que hace 600 años, ¿verdad?, se les ocurrió que el paso natural del Almonte era este y no otro. Que el paso para comunicar Madrid con Badajoz era este y no otro, ni más arriba ni más abajo. No sé si dentro de 500 años el puente de la autovía o el puente de la Nacional Quinta vivirán, persistirán, pero si este ha aguantado 600 años, yo estoy seguro que este seguirá aguantando otros 600 años. Y espero que dentro de no 600, pero que dentro de unos cuantos de años se sigan contando historias sobre este puente. Para terminar, me es difícil concluir, resumir todos los aspectos que he ido apuntando. Es difícil, ¿verdad? Pero yo señalaría como lo más significativo, a modo de resumen, y leo textualmente, que la ordenación del territorio y la planificación cultural deben ir unidas. Unidas son una estrategia para el desarrollo sostenible, para afianzar la identidad territorial local desde la cohesión social, desde la participación comunitaria, favoreciendo procesos de gobernanza solidaria y buscando la valorización de los recursos patrimoniales del territorio. Y cuando hablo, he insistido a lo largo de esta charla, de los recursos patrimoniales, hablo de recursos patrimoniales en mayúscula, intentando no separar lo natural de lo cultural, porque para mí hoy día ya es prácticamente imposible separarlos. Quizás hace 30 años, cuando empecé a investigar en estos temas, distinguía o mal distinguía muy bien entre lo natural y lo cultural. Hoy día para mí es casi imposible hablar del monasterio sin hablar de la Vera, o hablar de Extremadura sin hablar del Teatro Romano de Mérida, o hablar de España sin hablar de la mezquita de Granada, la mezquita de Córdoba, o cualquier otro recurso que nos identifique globalmente. Hay recursos que nos identifican a escala local, hay recursos que nos identifican a escala global. Por mi parte, nada más, muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, pues este es el momento antes de que me ase por la espalda. Muy bien, un aplauso. Profesor, muchísimas gracias por este recorrido y por esos 10, digamos, conceptos, ¿no?, que ha recorrido bueno, pues tan profundamente y que de alguna manera me hacen pensar en nuestra relación con lo local, con lo inmediato, con lo cercano. Es lo que quería decir exactamente, no más que local, con lo cercano. Y como hablamos de identidad europea, me surge una duda que creo que es parte del problema, ¿no?, que tenemos en este proceso de construcción europea. Y esa importancia de la cultura a la hora de sentir como propio lo ajeno. Y hablo de lo ajeno porque, claro, muchos de los que están aquí no sentirán como propios esos paisajes, esos monumentos, quizás más la comida, sí, porque hay alguna que es más exportable que otra, pero no la sentimos realmente como propia. No sé si los italianos cuando vienen a Mérida sienten que esa es parte de su patrimonio, pero tenemos que tener claro que gran parte del patrimonio que tenemos, por ejemplo, en España o en el sur de Europa, pues es de origen romano o es de origen árabe. Mi pregunta va a cómo debemos enfocar este tema para que cuando un holandés venga aquí sienta lo que ve también como propio. Porque claro, si hablamos del desarrollo y de la gestión del patrimonio, ¿cómo podemos gestionar algo en un territorio como el europeo
cuando no lo sentimos como propio. Yo imagino que cuando alguien de Bélgica o de Alemania viene a Yuste, tenemos esa relación, ese vínculo a través del emperador, ¿no? El concepto, la historia detrás de las cosas, como bien ha mencionado, que es muy importante. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Por eso creo que es bastante interesante esa exposición que ha hecho de esos 10 parámetros a tener en cuenta a la hora de desarrollar esa identidad europea, aunque lo hayamos visto desde un punto de vista, digamos, muy local, muy centrado. Pero, ¿cómo cree que podemos llegar a superar estas barreras, que no son físicas, pero son sobre todo mentales? Bien, yo creo que la pregunta es muy compleja y las respuestas serían también muy complejas y muy diversas. Pero yo creo que hay que partir se puede partir de dos aspectos fundamentales: la difusión y la transferencia. La difusión del conocimiento a través de la educación, a través de la formación reglada y no reglada, y a través de la transferencia. De la transferencia desde dos umbrales distintos. Por un lado, la transferencia científica, propiamente investigadora, pero por otro lado también la transferencia social, la transferencia a la sociedad de todos estos aspectos relacionados con la cultura, con el patrimonio. Claro, muchas veces cuando yo veo los libros de texto de mis hijos, son pequeños, además de que algunas veces hay auténticas barbaridades que no tienen nada que ver con la realidad histórica, pero independientemente de eso, ya no es que cada región o cada comunidad autónoma tenga un libro de historia distinto para el bachillerato, sino que puede haber distintos libros de historia en cada comunidad, distintos libros de historia del arte para cada comunidad. Y hay mucho conocimiento que es común. Si hablamos, como he citado, la historia del arte, en cualquier país del mundo, si se estudia historia del arte, habrá que estar historia del arte en Roma. Historia del arte romano, la historia del arte griego. Yo recuerdo cuando estudiaba historia del arte poco, ¿verdad? Porque no era muy bueno, pero me acuerdo de los órdenes constructivos y sabía identificarlos. Claro, ¿cómo podemos hacer llegar esto a toda la población para que toda la población sienta eso como suyo? Sienta que el Partenón es suyo, sienta que el teatro romano de Mérida es suyo. Eso es complicado, pero entiendo que la formación es fundamental, entiendo que la educación debe ser más global de lo que es hasta ahora, mucho menos simbolismos locales y mucha más aportación a una educación mucho más global. Porque al final el conocimiento viene en Google, viene en cualquier libro, podemos encontrar ejemplos en cualquier sitio, pero el conocimiento es global y el sentimiento es global. Mientras nos sigamos identificando con pequeñas escalas locales, no avanzaremos para nada. Por suerte o por desgracia, al tener la posibilidad de viajar con mis alumnos de geografía durante todos los años, desde hace 20 años, una semana, también hemos estado fuera de España, pero por toda España, pues conocemos, o relativamente conocemos bien España. Y la clave está en conocer a través de los libros, pero está en viajar. La escala 1-1 es la mejor escala de trabajo que hay. Cuando hablaba de antes de dehesa, de qué parte de la dehesa, toda la dehesa, se pierde la escala. Perdemos la noción de escala, perdemos la noción de paisaje, pequeño, grande. La verdadera escala de trabajo del humanismo, la verdadera escala de trabajo de la cultura es ahí. Es la escala 1-1, es viajando, conociendo. Pero no solo conociendo el teatro, o conociendo el monumento tal cual, o conociendo el museo tal cual. Hay que conocer también las personas, las sociedades que han hecho posible este paisaje o que han hecho posible el paisaje de Asturias o el paisaje de montaña de Cataluña. Uh-huh. Detrás de cada paisaje hay personas, con sus construcciones tangibles, intangibles, y esas construcciones y esas personas son las que hay que verlas desde otra perspectiva, mucho más allá de lo pequeño que puede ser lo local, sin perderlo de vista nunca, evidentemente, pero sin perder lo local tenemos que pensar mucho más en
pensar y actuar en global. ¿Preguntas por parte del público? Sí. Mi compañero te da el micrófono, te presentas. Buenos días otra vez, soy Miguel Encabo de la Universidad de Extremadura y bueno, a mi compañero le doy la enhorabuena y me gustaría también aportar alguna cosa, bueno, apuntar alguna cosa quizá como el patrimonio inmaterial, que bueno, es uno de los temas que me ha traído a este curso porque la conferencia de mi compañero pues también va por ahí. Entonces, claro, nosotros los veratos, los que somos de la Vera, como en mi caso, pues nosotros hemos aprendido de padres a hijos, ¿eh? Entonces, claro, eso también es importante, porque yo vengo de Algemesí, en Valencia, y he podido disfrutar muchísimo de las fiestas de Valencia, donde 1.200 personas hacen teatros, construyen torres humanas, y no tengo nada que envidiarles porque soy de Jarandilla, donde tenemos los escobazos, y tenemos también en Villanueva pues el peropalo. O sea, hay algo más que la gastronomía verata, que tenemos un 3 estrellas, ¿no? Que aunque está en Valencia, pero es de cocina jarandillana. Y bueno, lo que quiero decir es que eso es muy importante, ¿no? Las raíces no las hemos aprendido en la universidad, las hemos aprendido de nuestros padres. Le estaba contando a Miguel Ángel que mi madre también era una persona que amaba la poesía en Castúo. En fin, eso lo hemos mamado, ¿no? Lo hemos mamado y a mí me parecería terrible que se pudiera perder. Yo creo que el patrimonio inmaterial no está, además lo sé por ciencia propia, de estudio, ¿no? De que tenemos la UNESCO como un tema que depende de la UNESCO a nivel internacional, que hay un atasque de solicitudes increíbles. Luego tenemos la Ley de Patrimonio de Extremadura, que ya prevé los bienes inmateriales, en los cuales, bueno, pues a mí me resulta un poco parecido a la reivindicación portuguesa respecto a las calzadas, que quieren que las calzadas, que también sería territorio, cultura, geografía, ¿vale? Pues, bueno, ¿cómo hacen las calles empedradas en Portugal? O sea, ¿cómo han hecho las dehesas? No se han hecho solas, las ha hecho la mano del hombre. Pero en todo ese tema hay también un trasunto de valorar la cultura popular. Nada más. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Te importa si cogemos 2 o 3 para que haya margen para todos? Sí. ¿Le pasas el micro, por favor? Sí. ¿Alguna otra que vaya a ver por aquí? Es un poco contestando a su apreciación. Estoy de acuerdo con que hay que resaltar la cultura popular, pero como ha dicho el profesor, eso quizás sería una cosa que debería quedar en la familia y la escuela, no debería resaltar esa cultura, porque entonces nos estamos cerrando un poco, que aprendemos los ríos de Madrid si eres de Madrid y no los ríos de Europa ni del mundo, que es lo que tendría que hacer la cultura, yo creo, ¿no? O sea, lo que no sé es cómo combinamos que te vayas, sepas todos los ríos de Europa, todos los ríos de todas las capitales del mundo y a lo mejor no sabes que es Extremadura, no sé, las regiones que hay. Es un poco complicado el proceso de combinar las dos. ¿Puedo contestar rápidamente? Sí. Estoy totalmente de acuerdo. La cultura popular es una base, si no la que más, de las más importantes de la sociedad. Los portugueses lo llaman el saber facer, el saber hacer tradicional. ¿Y se está perdiendo? Bueno, se está perdiendo en algunos sitios y en otros no. ¿De quién depende que se pierda o no se pierda esa cultura popular? Pues, ¿depende de la administración? Sí. ¿Depende de nosotros? También. Por eso hablaba al principio de motivarnos desde una motivación colectiva, de aprender a participar en asociaciones, en colectivos, de defensa, podemos llamarlo así, o de recuperación de señas de identidad, de tradiciones. No pasa absolutamente nada. Muchas veces parece que nos da un poco de reparo. Bueno, recuerdo la primera vez que fui a Inglaterra, por la zona de Cambria, había una asociación sin ánimo de lucro, eso para España es imposible, de socios que se dedicaban a recuperar las paredes de piedras derruidas del paisaje de Bocage inglés. Es un grupo de personas que va un día y recupera la pared caída de una parcela de otro señor que no lo conocen, para recuperar ese patrimonio. ¿Por qué surge eso? Pues surge de esas necesidades
que hablaba el compañero, de recuperar o de mantener algunas tradiciones. A lo mejor todas no, pero muchas sí. ¿Y de dónde deben nacer sobre todo? Si pensamos que deben ser o nacer de la administración, creo que estamos confundidos. Tenemos que ser nosotros los que demos esos pasos y podemos hacerlo, porque tenemos muchas más herramientas que hace 20 años. Tenemos personas formadas y bien formadas, mejor que hace 20 años. Y tenemos las capacidades. Y seguramente habrá programas europeos que se pueda obtener financiación, con lo cual, seguramente, ¿eh? Tenemos las herramientas, entiendo. Sí, un último comentario por allí, ya de manera rápida, porque acaba de sonar la campana, que queda un minuto. Hola, buenos días. Yo soy Marco de la Universidad de Sevilla y le quería hacer una pregunta respecto a la protección internacional del patrimonio cultural, ya sea material o inmaterial. Quería saber su opinión, o como geógrafo, si considera que, por lo menos en España o en Europa, la propuesta, por ejemplo, a la UNESCO, a nivel europeo, de candidaturas a Patrimonio Mundial de la UNESCO, se ha desvirtuado un poco en el sentido que se busca más la difusión como turística, como un sello de calidad, o realmente el fin con el que se constituyó el concepto de patrimonio mundial, ya sea natural, histórico, como objeto de preservar los bienes futuros, porque es como ahora. Vale, este año España ha conseguido incluir el Medina Zahara, pero el concepto de protección cultural implica mayores fondos para el desarrollo histórico, para conocer realmente la convergencia como ciudad califal, como ciudad, pero como que desde una perspectiva puramente administrativa es un sello de calidad turística para atraer a turistas, pero realmente no hay una verdadera protección del patrimonio, como que el símbolo se ha desvirtuado. Gracias. Si podemos ser breves. Sí, por principio, estoy de acuerdo en todas las declaraciones que hace UNESCO, por principio. Después podemos añadir muchas coletillas de matizaciones, ¿verdad? El tema patrimonial hoy día está muy ligado al turismo, pero desde una perspectiva, creo yo, equivocada o errónea desde mi punto de vista. Se piensa en patrimonio porque se piensa antes en turismo. Y no es al revés. Y todos los recursos patrimoniales son aptos para el turismo. No. Los recursos patrimoniales, el patrimonio con mayúscula, puede generar, y de hecho genera, mucho más empleo que el propio turismo. Desde una perspectiva de la investigación y de los ejes propios de desarrollo de Extremadura, el patrimonio no figura en la RIS 3. Figura el turismo. Si el patrimonio no figura como estrategia de desarrollo para Extremadura, apaga y vámonos. Y no estoy diciendo que el turismo no sea importante, no. Estoy diciendo que el patrimonio es más importante que el turismo. No sé si Pues he explicado o te he dado cierto matiz. creo que con esa reflexión podemos quedarnos y luego ya si tenemos que discutir un poco más, podemos hacerlo en otros espacios que tendremos durante el curso. Un gran aplauso al profesor por su intervención. And we go to the next one.